Hoy voy a tocar el nervio central de la fe cristiana, el dogma que distingue al cristianismo de cualquier otra religión o secta, la Santísima Trinidad. Si alguna vez has hablado con un testigo de Jehová en tu puerta, o con un pentecostal unitario, solo Jesús, te habrán lanzado el argumento cliché número 1. La palabra Trinidad no está en la Biblia, por lo tanto, es un invento pagano de la Iglesia Católica en el siglo IV. Tengo que decirte algo directo y brutalmente honesto. Ese argumento es de una pobreza intelectual vergonzosa. Si vas a rechazar la Trinidad porque la palabra no está en la Biblia, entonces tienes que dejar de usar la palabra Biblia, rapto, encarnación, omnisciente o abuelo, porque ninguna de esas palabras está en el texto sagrado. Lo que importa no es el término teológico, sino si el concepto está en la Escritura. Y hoy te voy a demostrar que el concepto de un solo Dios en 3 personas está tatuado en cada página de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy voy a desmontar las mentiras de las sectas que te dicen que Jesús es el arcángel Miguel o un Dios menor. Voy a mostrarte el versículo de Mateo que destroza la gramática de los antitrinitarios, y vamos a ver la escena del bautismo de Jesús, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen simultáneamente, haciendo imposible que sean la misma persona, como dicen los unitarios. Pero también tengo un mensaje para el protestante clásico, bautista, presbiteriano, que cree en la Trinidad, pero ataca a la Iglesia Católica. Tú crees en la Trinidad gracias a la Iglesia Católica y a los concilios que hoy desprecias. Si la Iglesia Católica apostató en el siglo IV, entonces el Concilio de Nicea no tiene validez, y tu fe en la Trinidad está en el aire. No puedes tener el fruto, la doctrina, mientras cortas el árbol, la Iglesia. No quiero que creas nada solo porque lo digo yo. En la descripción de este video te dejé una lista corta de fuentes en español y enlaces a textos griegos, para que vayas y veas quién está torciendo la naturaleza de Dios. Si perteneces a una secta antitrinitaria, te reto a ver el video hasta el final y luego decirme en los comentarios. Si Jesús es un ángel, ¿por qué la Biblia en Hebreos ordena a los ángeles que lo adoren? Entre el segundo 8 y el 12, quiero pedirte algo. Si ya viste cómo las sectas confunden a los cristianos sencillos negando la divinidad de Cristo, comparte este video ahora mismo. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con el peso de la propia palabra de Dios. Te hago 2 preguntas directas. Unitario, ¿a quién le oraba Jesús en el huerto? ¿A sí mismo? Y tú, católico, ¿estás listo para defender que tu Dios no es un ser solitario, sino una familia eterna? Vamos a descubrir la verdad documentada ahora mismo. Empecemos derribando el mito del uno solitario. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Para que haya amor tiene que haber un amante, un amado y el amor que los une. Para que haya amor, tiene que haber un amante, un amado y el amor que los une. Si Dios fuera una sola persona unipersonal antes de crear el mundo, como cree el Islam o los testigos de Jehová, no podría ser amor en su esencia, porque no tenía a nadie a quien amar hasta que creó. Sería un Dios solitario que necesita la creación para ser amoroso. Pero el Dios cristiano es Trinidad. El Padre ama al Hijo eternamente, el Hijo ama al Padre, y ese amor es el Espíritu Santo. Dios es amor eterno en sí mismo, no necesita crearnos, nos crea por desbordamiento de su felicidad. Punto 1. La gramática de Dios. Vamos al texto que es la pesadilla de los antitrinitarios. Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate bien en la gramática. No dice en los nombres, plural, dice en el nombre, singular. Pero menciona a 3, Padre, Hijo y Espíritu. Si yo te digo, en el nombre de Juan, de Pedro y de Andrés, estoy cometiendo un error gramatical, debería decir en los nombres. Jesús usa el singular nombre para indicar que hay una sola naturaleza divina, una sola autoridad, un solo Dios, Yahweh. Pero menciona a 3 sujetos distintos. Si Jesús fuera un ángel creado, como Miguel, la frase sería una blasfemia absoluta, en el nombre de Dios, Padre, y de una criatura, Miguel. ¿Te imaginas bautizar en el nombre del Padre y de Gabriel? Imposible. La Biblia prohíbe poner a nadie al nivel de Dios. Jesús se pone al mismo nivel del Padre porque comparte el mismo nombre, la misma esencia divina. Punto 2. El yo soy. Las sectas te dirán que Jesús nunca dijo yo soy Dios. Abre tu Biblia en Juan capítulo 8, versículo 58. Los judíos le preguntan a Jesús quién se cree que es.
Jesús responde, antes que Abraham fuese, yo soy. En griego, ego eimi. Esta no es una frase cualquiera, es el nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy. ¿Cómo sabemos que Jesús estaba reclamando ser Yahweh? Por la reacción de los judíos en el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Los judíos sabían griego y hebreo mejor que tu pastor unitario. Ellos entendieron perfectamente que Jesús estaba blasfemando, según ellos, al aplicarse el nombre divino. Si Jesús solo hubiera querido decir yo existía antes, habría dicho yo era, pero dijo yo soy. Reclamó existencia eterna y divinidad. Punto 3. El escenario del crimen, el bautismo. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Jesús está en el agua, el Hijo. El cielo se abre y el Espíritu Santo baja como paloma el Espíritu. Una voz desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, el Padre. Aquí están los tres, simultáneamente en lugares distintos y haciendo cosas distintas. Esto destruye al modalismo, la herejía de los solo Jesús o pentecostales del nombre, que dicen que el Padre se disfrazó de Hijo y luego se disfrazó de Espíritu como un actor con tres máscaras. Si son la misma persona, Jesús estaba haciendo ventriloquía desde el agua fingiendo ser su propio Padre en el cielo. ¿Estaba orándose a sí mismo? Eso convertiría a Jesús en un payaso cósmico o en un esquizofrénico. El Padre habla al Hijo, el Hijo obedece al Padre, el Espíritu unge al Hijo. Son tres personas reales distintas, no tres modos de ser. Punto 4. La falacia del primogénito. Colosenses. Los testigos de Jehová aman citar Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice que Jesús es el primogénito de la creación. Ellos dicen, ajá, primogénito significa el primero en ser creado. Luego Jesús es una criatura. Esto es ignorancia cultural bíblica. En la Biblia, primogénito, prototokos, no siempre significa el que nació primero cronológicamente, sino el que tiene la preeminencia o el rango más alto. Prueba bíblica. En el Salmo 89, versículo 27, Dios dice del rey David, yo también le pondré por primogénito. Pero David era el hijo menor de Isaí, el último de 8 hermanos. Cronológicamente era el último, pero por rango era el primogénito, el rey. De la misma manera Jesús es el primogénito sobre la creación, no porque fue creado primero, sino porque es el dueño y señor de la creación. El versículo 16 lo aclara, porque en él fueron creadas todas las cosas. Si Jesús fuera creado, él sería una cosa. El texto tendría que decir todas las otras cosas, pero dice todas. El creador de todo no puede ser parte de lo creado. Punto 5. La adoración, Hebreos 1. La Biblia es clara, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Adorar a cualquier criatura, ángel, hombre o animal, es idolatría. Sin embargo, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, hablando de Jesús, Dios dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Boom. Si Jesús es el arcángel Miguel, una criatura, entonces Dios Padre está ordenando a los ángeles que cometan idolatría, adorando a otro ángel. Pero Dios no comparte su gloria. Si Dios manda adorar a Jesús, es porque Jesús es Dios. En Apocalipsis capítulo 5, el Cordero Jesús recibe la misma adoración que el que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. No hay adoración de segunda clase para Jesús. Es la misma adoración latría. Punto 6. El Espíritu Santo es una persona. Las sectas dicen que el Espíritu Santo es solo la fuerza activa de Dios, como la electricidad o el viento. Pero lee Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego remata, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero, no puedes mentirle a la electricidad. No puedes mentirle a una fuerza impersonal. Solo puedes mentirle a una inteligencia, a una persona. Segundo, Pedro equipara explícitamente mentirle al Espíritu con mentirle a Dios. El Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 2, el Espíritu Santo habla. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. La electricidad no habla, no elige misioneros y no toma decisiones soberanas. Las personas sí. En Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. No puedes poner triste a la gravedad o al viento. Solo una persona tiene sentimientos. Punto 7. El Shema, el Señor uno es. El judío y el unitario dicen, Deuteronomio 6:4 dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no tres.
La palabra hebrea para uno allí es echad. Echad significa una unidad compuesta o colectiva. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, Adán y Eva se hacen una sola echad carne. Son dos personas, pero una unidad. Si Dios quisiera decir uno solitario y numérico, habría usado la palabra yachid, pero Dios eligió echad. La unidad de Dios no es matemática simple, es una unidad de esencia divina perfecta. Finalmente, al protestante trinitario, tú defiendes la Trinidad citando el Concilio de Nicea, año 325. Pero al mismo tiempo dices que la iglesia de ese tiempo ya era apóstata. ¿Cómo puede una iglesia apóstata y sin el Espíritu Santo definir infaliblemente la verdad más profunda de Dios contra el error de Arrio? Si la iglesia católica cayó, Nicea no vale nada, y tú no tienes base histórica para la Trinidad, más allá de tu interpretación privada, que Arrio también tenía. Aceptas el dogma católico de la Trinidad, pero rechazas a la madre que te lo enseñó y defendió con sangre. Eso es vivir de la herencia mientras insultas a los padres. La realidad es ineludible. La Biblia presenta al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios, pero insiste en que solo hay un Dios. La única forma lógica de unir estas verdades es la Trinidad, una esencia, lo que son Dios en tres personas, quienes son Padre, Hijo, Espíritu. Si niegas esto, acabas con un Jesús que es una criatura, un ángel o un profeta, y una criatura no puede salvarte del pecado infinito. Solo Dios puede salvar. Si Jesús no es Dios, su muerte en la cruz fue un sacrificio humano de un tercero, no el sacrificio de Dios mismo. Tu salvación depende de que Jesús sea Dios. La Trinidad es el misterio de la familia divina. No es para entenderla completamente con matemáticas humanas, es para adorarla con fe divina. Si crees que me equivoqué, corrígeme en los comentarios, pero con Biblia completa. Explícame a quién le oraba Jesús en Getsemaní si Él es el Padre. Explícame por qué Dios manda adorar a Jesús si es un ángel. Si no puedes, ten la humildad de aceptar el misterio revelado, tal como la Iglesia lo ha custodiado por 2000 años. Si eres católico cuando te persignes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recuerda que estás marcando tu cuerpo con la verdad más profunda del universo. No dejes que nadie te robe a tu Dios Trino con versículos sacados de contexto. Usa este video y las fuentes de la descripción como tu caja de herramientas. Y si ves comentarios de sectas negando a Cristo, responde con caridad pero con la verdad de Tomás, Señor mío y Dios mío. Antes de decir que miento, baja a la descripción, abre cada enlace, católico y no católico, léelos en español y luego ven a los comentarios y dime con calma quién está engañando a quién. No cierres YouTube, salta ahora al video donde desmontamos el siguiente gran mito sobre ¿es María la Madre de Dios o solo de la carne de Jesús? Está al final de este video y en la descripción. Si no lo ves, no entenderás quién es realmente el niño que ella tiene en brazos.